Muy buenas, soy Diego Becerra Fernández, profesor y doctorando en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura. Y hoy vengo a defender mi comunicación titulada La contribución extraordinaria sobre el local, una experiencia fallida en Portugal con lecciones útiles para la fiscalidad urbana en España. Antes de comenzar con la defensa de la presente comunicación, quisiera agradecer al comité organizador y al comité científico del Congreso, en primer lugar, la aceptación de la referida propuesta y, en segundo lugar, el permitirme defenderla en el día de hoy. Entrando ya de lleno en la defensa de la comunicación, comenzaremos comentando que el turismo es una actividad económica que goza de capital importancia en España y en el resto de los países del sur de Europa. Ahora bien, trae consigo una serie de contrapartidas, como vendría a ser el encarecimiento de los precios de la vivienda. Por tanto, precisamos de instrumentos fiscales que sean capaces de reequilibrar la balanza y que sean capaces de conjugar, pues de una parte, el turismo como actividad económica, como motor económico, y de otra, los precios de la vivienda y el derecho de los residentes a poder vivir en sus municipios. A partir de estas consideraciones, vamos a reflexionar sobre la contribución extraordinaria sobre el alojamiento local portuguesa, que la cortaremos llamándola CEA. Bien, ¿qué es la CEAL? La CEAL fue un impuesto extraordinario creado en 2023 mediante la Ley 56 de ese mismo año por el gobierno portugués. Su hecho imponible se basaba en gravar a los titulares de las viviendas destinadas al alojamiento local, lo que aquí en España llamaríamos viviendas de uso turístico. No vamos a entrar en hablar de los elementos de la CEAL por falta de tiempo, pero lo que sí podemos decir es que toda su recaudación se asignaba al Instituto de Rehabilitación Urbana Portugués, con el fin de promover vivienda pública y actuaciones de rehabilitación urbana. ¿Qué es lo que ocurrió con la CEAL? Pues bien, que a raíz de las elecciones legislativas del año 2024, que trajeron consigo un cambio de gobierno en el país vecino, se produjo su derogación con efectos retroactivos. Estos efectos retroactivos se determinaron para el día 31 de diciembre de 2023, fecha que coincide con el primer devengo de la CEAL. Por tanto, todas las liquidaciones presentadas del referido impuesto quedaron sin efectos y la CEAL se quedó como una figura de los boletines oficiales, sin que nunca llegase a desplegar efectos en la práctica. A pesar de ser la CER un instrumento fallido, creemos que es interesante hablar sobre su posible traslación al ordenamiento fiscal español. Lejos de una traslación mecánica, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la diferencia entre sistemas competenciales de Portugal y España. El sistema tributario portugués es mucho más sencillo que el de España. Simplemente el Estado tiene la potestad para crear impuestos. En España, como sabemos, tenemos tres niveles de administración. El Estado puede crear impuestos, las comunidades autónomas también tienen autonomía financiera reconocida por la Constitución y lo mismo ocurre con las entidades locales. Por lo tanto, el equilibrio competencial en España es mucho más delicado que en Portugal y eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de estas consideraciones, vamos a reflexionar a partir de dos figuras tributarias españolas sobre la conveniencia o no de trasladar la CEAL y de cómo podríamos hacerlo. En primer lugar, vamos a hablar del recargo del IBI a las viviendas desocupadas con carácter permanente. A pesar de no ser una figura que venga a gravar específicamente las actividades turísticas, creemos que tal vez la opción más intuitiva de traer o de trasladar la CEAL al ordenamiento fiscal español sería mediante un recargo del IBI a las viviendas turísticas, aprovechando ya toda la estructura normativa de este tributo local. El recargo del IBI a las viviendas desocupadas, entre otros muchos problemas, tiene el de su hecho imponible. Un hecho imponible difícil de probar y que requiere de un aparato administrativo de determinada envergadura del que no todas las entidades locales gozan. En cambio, un recargo de IBI a las viviendas turísticas tendría un hecho imponible mucho más sencillo de probar. Básicamente estaríamos hablando de un alojamiento turístico que estuviera registrado en el organismo correspondiente. Por lo tanto, creemos que es una opción interesante, pero que no se nos puede olvidar que debemos de conjugar con la autonomía financiera de las entidades locales. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bien, pues siguiendo la estela del recargo del IVA a las viviendas desocupadas, podríamos dotar de este posible recargo podríamos dotarlo de una naturaleza potestativa y que fueran las propias entidades locales, los propios ayuntamientos, los que hicieran si aplicarlo o no. Todo ello, lógicamente, conlleva el riesgo de desnaturalizar la figura, lo mismo que ocurre con el IBI, ya que, lógicamente, pues habría determinados ayuntamientos, no sabemos si muchos o pocos, que optarían por la no aplicación de este nuevo posible.
La segunda figura con la que queremos comparar la CEAL sería con los impuestos autonómicos sobre estancias turísticas. En virtud de las competencias que han venido asumiendo sus respectivos estatutos de autonomía, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana han creado impuestos autonómicos sobre estancias. Dicho lo cual, hay que decir que el impuesto valenciano tuvo un recorrido similar a la CEAL. Se creó, se aprobó una ley, se pospuso el despliegue de sus efectos y fruto de un cambio de gobierno quedó derogada con efectos retroactivos, por lo que tampoco nunca llegó a aplicarse. ¿Cuál es la diferencia capital entre los impuestos sobre estancias turísticas y la CEAL? Pues bien, que los impuestos autonómicos sobre estancias turísticas inciden sobre el visitante, encarecen la experiencia turística, al turista, es decir, inciden sobre la demanda, mientras que la CEAL incidía sobre la oferta y va dirigido al titular de la explotación del alojamiento local. Ahora bien, ¿qué comparten los tributos autonómicos sobre estancias con la CEAL? Pues bien, su carácter finalista. Cataluña y Baleares han creado unos fondos específicos en los que se asignan todos los ingresos de estos tributos. Y a partir de ahí, pues se realizan determinadas actuaciones como relacionadas con la sostenibilidad urbana o con la conservación del patrimonio. Por lo tanto, en España ya tenemos determinados gravámenes que tienen un carácter finalista tratando de reequilibrar los efectos adversos del turismo, aun reconociendo su importancia como actividad económica. En virtud de todas las consideraciones que hemos venido comentando, vamos a terminar con unas breves conclusiones. En primer lugar, la CEA fue un ejemplo fallido de tributo, pero ofrece lecciones importantes para nuestro país y para la fiscalidad turística. ¿Cómo lo podríamos trasladar en España? Pues bien, creo que puede ser interesante la propuesta de un recargo del IBI sobre las viviendas turísticas, pero tan importante es como encarecer o aumentar la carga impositiva de estas actividades, como también la de incentivar la puesta de estas viviendas en el mercado del alquiler tradicional. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mediante determinados incentivos fiscales. Ya existen incentivos fiscales en el IRPF, bien se podrían mejorar, también los podríamos trasladar al impuesto sobre sociedades o, ¿por qué no?, proponer también una bonificación del IBI a las viviendas que se encuentran en el mercado del alquiler, siempre que cumplan unos determinados requisitos, por ejemplo, bueno, pues relacionados con el precio, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que en España, fruto de nuestro sistema competencial, necesitamos una cooperación multinivel entre todos los niveles de la administración. Creo que sería interesante, en caso de crear una figura similar a la CEAL, destinar, o sea, que tuviera también un carácter finalista, similar al de los impuestos autonómicos sobre estancias turísticas, y destinar sus fondos a actuaciones relacionadas con la vivienda o la sostenibilidad. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer el poder defender mi comunicación en el día de hoy.